Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video sobre la oración gramatical. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones. ¿Qué es la oración gramatical? La oración gramatical es una unidad sintáctica que tiene sentido completo, pero también tenemos que recordar que la oración se escribe con letra inicial mayúscula y termina con un punto. ¿Cuáles son los tipos de oraciones gramaticales? Vamos a tener nosotros una variedad de oraciones gramaticales. Hay diferentes clases de oraciones gramaticales, pero para iniciar este proceso de conocer y de las partes de la oración y comenzar a trabajar con oraciones gramaticales, lo más importante que vamos es a reconocer entre una oración simple y una oración compuesta. Una oración simple es cuando todos los verbos de la oración, pueden ser uno o más, se refieren al mismo sujeto. Por ejemplo, Juan corre mucho. Estamos hablando de Juan y que se dice que corre mucho. En la otra oración tenemos Juan y Martín corren mucho. ¿Quién es el sujeto en la oración? Juan y Martín. Por lo tanto, al hablar de Juan y Martín en un solo núcleo del sujeto, los dos están cumpliendo una misma función que es corren mucho. La acción del verbo es sobre los dos. Y en lo otro dice Juan corre y salta. En todas estas formas de oraciones, por ejemplo, en la última, Juan corre y salta, correr y saltar es la acción que está desarrollando Juan, un solo sujeto. Todas estas oraciones pasan a ser una oración simple. Pero si yo dijera Juan corre y Martín salta, eso ya no viene a ser una oración simple porque estoy diciendo que Juan hace una cosa y Martín está haciendo otra. Por lo tanto, esa viene a ser la diferencia para que podamos reconocer claramente la oración simple. Otros ejemplos tendremos aquí. Los corderos salieron de su corral. Tenemos claramente que el sujeto de la oración son los corderos. ¿Y qué se dice de los corderos? Que salieron de su corral. Otra oración. Los empleados tenían hambre. ¿Cuál es el sujeto allí? Los empleados. ¿Qué se dice? Que tenían hambre. Hay una sola función, ¿verdad? Se refieren esos verbos a un mismo sujeto. En la otra oración, los estudiantes se graduaron el viernes. De igual forma, ¿quiénes se graduaron el viernes? Los estudiantes. Estamos hablando de los estudiantes que ellos se graduaron el viernes. Vamos ahora a conocer qué es la oración compuesta. La oración compuesta son las que presentan más de un verbo conjugado hacia distintos sujetos. Por ejemplo, mi amiga llegó tarde y sus padres se enojaron. En este ejemplo yo tengo a una parte que es mi amiga, que se dice de mi amiga que llegó tarde. Y por otra parte tengo a sus padres, que es otro sujeto, y ¿qué digo de sus padres? Que se enojaron. Por lo tanto, aquí tengo una oración compuesta. Tengo otros ejemplos acá. La canción era muy dulce y a Carla le gustó. Estoy hablando de la canción que era muy dulce, eso se dice de la canción, y de Carla se dice que le gustó. La casa estaba limpia y las cortinas brillaban. ¿Qué se dice de la casa? Que estaba limpia. Pero también hay algo adicional que dice que las cortinas brillaban. ¿Quiénes brillaban? Las cortinas. No brillaba la casa. ¿Sí? Allí va un poco la diferencia. La comida estaba salada. A Catalina no le agradó. ¿De quién hablamos en la oración? De la comida. ¿Qué se dice de la comida? Que estaba salada. Pero hay algo adicional, que a Catalina no le agradó. ¿A quién no le agradó? A Catalina. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de poder identificar que tenemos una oración compuesta. Y el último ejemplo, Amalia es buena amiga, pero Clara no lo sabe. ¿De quién se habla en la oración? De Amalia. ¿Qué se dice de Amalia? Que es buena amiga. Pero hay algo adicional que corresponde a un pero Clara no lo sabe. ¿Quién no lo sabe? Clara. Entonces, esa es una forma, mis estimados amigos, de poder reconocer los verbos, las oraciones simples y las oraciones compuestas. Ahora vamos a hablar de las partes de la oración. Las partes de la oración son dos, sujeto y predicado. Pero, ¿cómo reconozco el sujeto y predicado en una oración? El primer paso, atiéndase bien, el primer paso para reconocer el sujeto y predicado en una oración es identificar el verbo. Entonces, cuando yo tenga una oración, lo primero que tengo que hacer es identificar el verbo,
porque cuando yo identifico el verbo, voy a poder tener claro o identificar claramente cuál es el sujeto en la oración y cuál es el predicado en esa oración. Y ahora justamente lo vamos a ver. Pero ahora vamos a tener en cuenta qué es el sujeto. El sujeto es la idea, la persona, animal o cosa de quién se habla o de quién se refiere en la oración. ¿Sí? Podemos estar hablando de una idea, podemos hablar de una persona, de un animal, de una cosa. De lo que se refiere a la oración, ese es el sujeto. Pero ¿cómo voy a identificar al sujeto? De manera muy clara. Para reconocer al sujeto en la oración, voy a realizar una pregunta al verbo. Por eso decíamos anteriormente que lo primero que tengo que hacer es identificar el verbo. ¿Por qué? Porque ahora voy a preguntarle al verbo quién o quiénes. Esas son las preguntas que yo puedo utilizar al verbo. Tenemos aquí un ejemplo. Juan jugó en el parque. Le pregunto yo en esta oración, pregunto, ¿quién jugó? Miren que he señalado el verbo, está de color azul, jugó, ¿sí? Está conjugado, proviene del verbo jugar. Entonces, Juan jugó en el parque. ¿Quién jugó? Le pregunto, miren ustedes acá, pregunto, ¿quién jugó? Y la respuesta tranquila y claramente es Juan. Por lo tanto, esa respuesta corresponde al sujeto de la oración. Y miren ustedes acá, lo tengo ya graficado, ¿sí? Cuando graficamos hacemos siempre una línea e identificamos la S que corresponde al sujeto y decimos Juan es el sujeto, jugó es el verbo que lo tengo de color azul y en el parque el resto, desde jugó, desde el verbo, corresponde obviamente al predicado. Vamos a ver otros ejemplos. La mamá de Pedro cocinó muy rico. En esta oración lo primero que hago es identificar el verbo. El verbo es cocinó. Cuando identifico el verbo hago la pregunta, ¿quién cocinó? Y la respuesta es la mamá de Pedro. Por lo tanto, esa respuesta, la mamá de Pedro, corresponde al sujeto en la oración. Vamos a un nuevo ejemplo. Ellos asistieron al concierto. Identifico el verbo, asistieron, ¿sí? De asistir. Por lo tanto, pregunto a ese verbo, ¿quiénes asistieron? Solo el verbo, ¿quiénes asistieron? Y respondo, ellos. Por lo tanto, esa respuesta es el sujeto en la oración. Estoy seguro que está siendo muy clara la explicación y ahora vamos a ir a el predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto o el estado en que éste puede encontrarse, es decir, en el estado en el que el sujeto puede encontrarse. Para reconocer el predicado en la oración, yo voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del sujeto? ¿Sí? ¿Qué se dice del sujeto? O de forma más clara, podemos tener que el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Entonces, si volvemos a los ejercicios anteriores, tenemos Juan jugó en el parque. Recuerden, identifiqué el verbo. Luego, identifiqué el sujeto que era Juan, porque dije que ¿quién jugó? Juan. Hasta ahí estamos claros. Ahora, voy a preguntar, ¿qué se dice de Juan? Recuerden, voy a hacerle la pregunta usando el sujeto. ¿Qué se dice del sujeto? En este caso, Juan. ¿Qué se dice de Juan? Y la respuesta es, de Juan se dice que jugó en el parque. Por lo tanto, desde jugó hasta el parque, todo eso es predicado. El verbo forma parte del predicado. Vamos entonces a nuevos ejemplos y tenemos acá. La mamá de Pedro cocinó muy rico. Ya identificamos el verbo que era cocinó y teníamos que el sujeto es la mamá de Pedro, porque eso es lo que preguntamos hace un momento, ¿no? ¿Quién cocinó? La mamá de Pedro. Ahora vamos a preguntar el predicado. ¿Qué se dice de la mamá de Pedro? Recuerden, preguntamos siempre al sujeto. ¿Qué se dice de la mamá de Pedro? Y la respuesta es que se dice que cocinó muy rico. Por lo tanto, cocinó muy rico es el predicado. Otro ejemplo, ellos asistieron al concierto, ya vimos que asistieron era el verbo, ellos el sujeto, y le pregunto, ¿qué se dice de ellos? De ellos se dice que asistieron al concierto. Por lo tanto, asistieron al concierto es el predicado. Y de esta forma hemos podido conocer todos los primeros pasos de la oración gramatical.
En el siguiente video, en la siguiente clase, vamos a conocer un poco más sobre los elementos que forman parte del sujeto, cómo los vamos a reconocer y cuál es la estructura que tiene el sujeto en la oración. Nos vemos en el siguiente video y no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita.